Senna piensa que no se puede porque cree en Dios. El inicio de la pelea más polémica en la historia de la Fórmula 1. Alain Prost versus Ayrton Senna. Si eres un amante de la Fórmula 1, sin duda alguna vez has escuchado hablar de la rivalidad más importante, controversial, polémica y legendaria que ha dado este deporte. Alain Prost versus Ayrton Senna. Pero, ¿sabes cómo inició? No te preocupes, que aquí te contamos. El inicio de una pelea mítica. Todo comenzó en el año de 1988. Alain Prost en ese momento era 3 veces campeón del mundo y corría para McLaren, escudería que dominaba a placer la Fórmula 1. Por lo que el francés, tal vez pecando de soberbia, pedía a un retador que estuviera a la altura para ponerle difícil el campeonato de pilotos. Es ahí en donde apareció el nombre de Ayrton Senna, un piloto brasileño que el Lotus ya había demostrado de lo que podía ser capaz y que para esas fechas sus conducciones en Mónaco lo ponían como uno de los mejores del mundo. El papel de Dios en la Fórmula 1. Antes de contarte cómo fue la pelea, tenemos que darte contexto. La F1 de esos instantes era totalmente diferente a lo que hoy conocemos. La seguridad no significaba una prioridad y con frecuencia, más de lo que se deseaba, los pilotos perdían la vida o terminaban con serios problemas de salud después de un accidente dentro de la pista. ¿Senna era inmortal? Ese 1988 será imposible de olvidar para Prost, ya que no solo significó perder el campeonato de pilotos frente a un novato Senna en McLaren, también se dio cuenta del monstruo que tenía que enfrentar en los siguientes 2 años. Fue el Gran Premio de Portugal en Estoril el 15 de septiembre. Prost salía desde la pole position, pero este primer lugar no le iba a durar mucho, ya que en la primera vuelta, dentro de la recta principal, sería rebasado por Senna. Senna, quien lideraba el campeonato en ese momento, se acercó al francés poco a poco, y con un rebase por el interior, en donde el muro fue cómplice del movimiento, ya que Senna lo tocó, logró su cometido, estar por delante de su compañero. Durante esa época de la F1 era impensable que un piloto se arriesgara tanto por una victoria. Pero Senna no era como los demás. Siendo un distinto, fue por el todo o nada. Senna piensa que no se puede matar porque cree en Dios. Aunque al final Prost se llevó la victoria en esa tarde, su cabeza no podía olvidar el rebase que le había hecho su compañero, en donde hasta mencionó que Senna tenía un pequeño problema. Senna tiene un pequeño problema. Piensa que no se puede matar porque cree en Dios y en todas esas cosas. Y eso es muy peligroso. 6 años después se iba a dar cuenta que estaba muy equivocado. La temporada de 1988 terminó y con ella Ayrton Senna se iba a proclamar campeón del mundo por primera vez frente a Alain Prost, en donde nadie estaba consciente de que en ese año inició la rivalidad que hasta hoy se sigue hablando en los paddocks de la Fórmula 1. ¿La FIA le quitó el campeonato a Ayrton Senna? ¿Corrupción o favoritismo a Prost? En el año de 1989 Senna venía de ser campeón de la máxima categoría en su primera temporada con McLaren. En el camino venció a un Prost 3 veces campeón del mundo, quien poco a poco empezó a ver cómo perdía favoritismo en el equipo y ese favoritismo lo ganaba Ayrton Senna. Dentro de ese año el francés hizo todo lo posible para sacar su mejor versión de él y así fue, ya que llegó a la penúltima carrera del año liderando el campeonato, teniendo detrás a Senna. El brasileño no podía perder ningún punto si aún quería salir campeón. Senna rebelde. Para ese momento Senna ya tenía una fama ante la Federación Internacional do Sport Automobile, FISA, hoy conocida como FIA, ya que en reiteradas ocasiones los retaba al criticar algunos circuitos o la forma en que manejaba la seguridad en la pista. Vamos, un piloto rebelde, parecido a lo que hoy tenemos con Max Verstappen. Con esta información en mente llegamos al GP de Japón, en donde Senna necesitaba ganar sí o sí para aún tener oportunidades de su bicampeonato. Durante el fin de semana el brasileño se hizo de la pole position a sacar una ventaja de 1.7 segundos a su compañero, pero este tenía otra estrategia, ya que las configuraciones de su monoplaza eran enfocadas para ritmo de carrera y no para una vuelta rápida. Desde el sábado se inició con la polémica, ya que Senna pedía que se cambiaran las posiciones en la parrilla y que en vez de que él saliera desde el interior de la pista al inicio de la carrera se cambiara todo el orden y que el poleman estuviera en el lado limpio del circuito. Eso no fue aceptado por la FISA y la carrera inició como se tenía planeado desde un principio, con el primer lugar en el cajón en el que había menos goma, es decir, que iba a tener menos agarre en el inicio de la carrera. El choque que cambió todo. Prost más pronto que tarde tomó el primer lugar de la carrera y la lideró a placer, en donde vuelta tras vuelta el brasileño veía cómo sus posibilidades por el título desaparecían, aunque él no bajaba la marcha para alcanzar el otro auto rojiblanco. Llegó la vuelta 46, lo que iba a cambiar todo por completo. En la chicana, Senna encontró un pequeño espacio y, como era de esperarse, alargó la frenada lo más que pudo
todo para poder rebasar a Prost. Alain no se iba a quedar con los brazos cruzados y con la misma osadía en la que se lanzó Senna, él defendió su posición, lo que terminó en el choque más hablado en la historia del automovilismo. El coche de Prost quedaron daños irreversibles, ya que la suspensión terminó dañada, pero el monoplaza de Senna aún tenía posibilidades de terminar la carrera y con ayuda de los comisarios pudo echar a andar su coche cortando la chicane y regresando a pista. Al final consiguió recuperar el tiempo perdido para así remontar y ganar la carrera, para aún tener posibilidades por el campeonato. Pero la FISA tenía otra historia que contar, en donde le quitaron la victoria debido a que cortó la chicana, lo que significaba que había ganado tiempo, siendo una afirmación totalmente falsa, ya que Senna no ganó tiempo cuando se impactó con Prost, es más, hasta perdió. ¿Favor francés? Quien tomó la decisión de quitarle la victoria a Senna fue el presidente de la FISA, Jean-Marie Balestre, el cual, adivinarás gracias a su nombre, que era francés. Las teorías no tardaron y señalaban que el encargado del organismo metió de su mano para ayudar a su compatriota. McLaren llevó el caso a los juzgados internos, ya que no estaba peleando quién era campeón, sino una victoria legítima de su piloto Ayrton Senna. Pero esto en vez de ayudar solo perjudicó, ya que la FISA mencionó que iba a multar al deportista con 100,000 euros y le podía dar una suspensión de 6 meses. Al final, Senna se fue sin la suspensión, pero también sin el campeonato, mientras que Prost decidió dejar McLaren al ver el favoritismo que había hacia su compañero, además de que le llegó una oferta de Ferrari, en donde el destino iba a querer que Senna y Prost se enfrentaran otra vez en Japón por un nuevo campeonato. Pero eso es historia de otro costal.